amigos, es una alegría saludarles realmente en este momento, cuando nos encontramos aquí para avanzar en las cosas que son realmente espirituales, ya que estamos en Semana Santa y la inmensa mayoría de la cristiandad está recordando el momento cuando Cristo vino, o mejor dicho, cuando Jesús se entregó por nosotros, por nuestras transgresiones, inclusive de la última cena que realizó con sus discípulos y demás. Y nosotros tendremos la alegría, como ustedes ven, acá tenemos un cuadro especial que es profético, por supuesto, por eso estamos ubicados en un fondo diferente. Acá dice 2300 tardes y mañanas, o 2300 días proféticos, y vamos a referirnos en más de una ocasión en los temas que ya entrando estos días, y podremos así entender mejor cómo lo de Dios es así, es exacto. Nada va por el azar, todo es perfecto porque es un Dios admirable. Él nos creó conociendo muchas cosas y a medida que se iba desarrollando el tiempo de la gran controversia, el Señor también nos dio las profecías necesarias para que nosotros podamos tener fe en un mundo en el cual habitamos tan triste y tan lleno de problemas. Cuando el tiempo de su primer advenimiento se cumplió. No fue por el azar, como recién lo decía, Cristo vino en un momento muy especial, muy particular. Vino a este mundo para morir entre dos ladrones como el más vil criminal, pero vino por nuestra redención. Como dice el texto bíblico allí, ¿verdad? Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso pasaje. Ese pasaje que nos habla del amor eterno de Dios. Vino para rescatarnos, para que podamos ser salvos, pero depende de nosotros, por supuesto. Nunca olvidemos esto. Depende de nuestra elección. Depende de que nosotros dejemos una vida antigua, porque el Señor entregó todo el poder en manos nuestras. Él dio su vida por nosotros. No olvidemos de estas cosas. Y por supuesto, antes de empezar este programa tan especial y hermoso, vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos concedes. Sabemos que en este mundo hay dolor, tristeza, Señor, en gran manera. Responde cada plegaria y cada pedido que se ha hecho, a fin de que tú puedas contestarlo de la mejor manera, Señor. Hay muchas personas que están muriendo en el mundo por esta terrible pandemia. Sabemos que esto es agónico y terrible, pero que en estos días que vamos a estar juntos, Señor, podamos recordar la única razón de la vida, porque es muy triste pensar en lo que es la muerte sin entender lo que Cristo hizo por nosotros. Bendice a todos mis amigos y hermanos en Cristo y ayúdanos también en este programa para que salga todo guiado por tu Espíritu. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor pueda guiarnos para que realmente podamos entender la magnitud del sacrificio del Señor. Y para ello tenemos que comenzar a ver las obras de Dios, como tenemos en la pantalla, ¿verdad? Cuando vemos el universo y los telescopios enormes que el hombre ha logrado tener, y ve ese universo, queda pasmado. Aún los ateos dicen, es imposible no creer en una mente superior. Es que el pecado llegó a tal punto en este mundo que desconectó a la mente humana con el Creador, que hasta lo niega. Es increíble. El universo es tan perfecto, enormemente perfecto, que es imposible negarlo. Por eso, allí recordamos solamente nuestra Vía Láctea. Simplemente un repasito de nuestro conocimiento, ¿verdad?, que ya sabemos. Esa galaxia en la cual habitamos, allí está colocado el pequeño planeta Tierra. Y para que tengamos una magnitud, simplemente allí leemos abajo lo que dice, lo siguiente. El centro galáctico en su punto más cercano se encuentra a unos 26.000 años luz del Sol. O sea, pensar que el centro galáctico, ¿verdad?, más cercano, es lo que dice, es increíble, 26.000 años luz. O sea, pensemos que la luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. O sea, una sola galaxia, la galaxia en la cual habitamos. Hay millones de galaxias, por supuesto.
No sabemos ni siquiera cuántas hay, porque lo que el hombre alcanza a ver es realmente infinito. Ahora, 10.000 años luz de espesor tiene nuestra galaxia y 100.000 años luz de longitud, solo para que meditemos. Por eso, cuando el gran profeta de Dios, el salmista, se refiere ahora no a la creación, ¿no es cierto?, a nuestra creación, dice así lo siguiente: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Qué realidad, ¿verdad? La inmensidad de lo que es Dios, la inmensidad de lo que Él formó, trajo a la existencia. ¿Qué es el hombre para que se acuerde de nosotros? Nuestro planeta es una insignificancia en la creación de Dios, tan pequeñito, que si hiciésemos un mapa que tuviese la distancia de aquí a la Luna, la aguja más fina sería demasiado grande para marcar a nuestro planeta, para que nos demos una idea solamente. Pero sin embargo, el Señor se acuerda de nosotros. Sin embargo, el Señor se acordó de tal manera de nosotros que vino a dar su vida cuando nos descarriamos. Nada escapó y nada escapa a ese inmenso sacrificio que veíamos hoy al iniciar, ¿no es cierto?, en el video de inicio, tan hermosamente hecho, para que pensemos, porque tenemos que pensar en Jesús todos los días, pero mayormente en estos días especiales que estamos viviendo. El salmista dice allí en el Salmo 139, desde el 14 en adelante vamos a leer: Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? Escribe David, dice, te alabo. Estamos alabando a Dios. Sabemos lo que realmente es alabar a nuestro Creador, alabar a aquel que nos hizo, ¿verdad?, tan perfectos. Allí dice, te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. ¿Sabes tú realmente la forma perfecta? Nuestro cuerpo es perfecto, a pesar del pecado. La vida, cada latido de nuestro corazón es un milagro de Dios. Todo nuestro ser es un milagro de Dios. Y en este mundo de muerte, que nos estamos acercando rápidamente a la venida de Jesús, por supuesto por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez para terminar con el pecado para siempre, tenemos que entender cuándo Él vino por primera vez, como nunca antes. El versículo siguiente dice: No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Allí está hablando el profeta, ¿verdad? Y dice claramente que en lo profundo del vientre de su madre, allí una célula, solo allí esa célula tan perfecta cuando existe la concepción, y ahí comenzamos a hacer, pero el Señor ya lo sabía. El Señor lo determinó. Más el Señor lo tiene escrito desde antes de mano. Leamos el texto que sigue. Tus ojos vieron mi embrión, todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Todo estaba escrito en tu libro, dice el salmista, ¿verdad? Amigos míos y hermanos en Cristo Jesús, es necesario que pensemos como nunca antes la grandiosidad, porque puede ser que, y saben que hay muchos seres humanos, millones en este mundo, que se acuerdan del Creador en Semana Santa. Eso no sirve para nada, porque la vida nuestra de ser cristiana, si de veras amamos al Señor, todos los días tenemos que andar cerca de Jesús, pero ahora, por supuesto que estamos recordando esos momentos tan especiales de Cristo, tenemos que entender lo inmenso del amor de Dios, la forma en que Él nos creó. Todo estaba escrito en tu libro. ¿En qué libro? Hay un libro perfecto, que Él lleva un registro perfecto de la creación de Dios, y aún de los seres que llegarán a la eternidad, Dios lo sabe, pero en su amor infinito, ya desde el principio nos creó. A pesar de nuestras rebeliones, Él sabía que íbamos a pecar, como ya hemos dicho muchas veces, hasta que llegamos a la existencia, así como vemos allá en la pantalla, ¿verdad? Un bebé. Y la mamá cuando ve ese bebé,
la inmensa mayoría, se conmueve del amor insondable de ese bebé que salió de su vientre. Pensar que en este mundo que está llegando al fin del tiempo ya se han ideado formas para matar a los niños aún antes del nacimiento, cosas horrendas del pecado. Y eso muestra que estamos ya al borde del fin, porque Cristo lo dijo que el mundo estaría así al final de la historia, cuando Él estaría por llegar ya por segunda vez. ¿Quién es el Cordero de Dios? Ahora debemos recordar, ¿quién es realmente el Cordero de Dios que habría de morir por nuestras transgresiones? Allí en San Juan capítulo 1, San Juan comienza diciendo lo siguiente. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. ¿Estamos entendiendo bien, mis amigos y hermanos? Y lo digo así, me acerco a ustedes para decirles más de cerca aún. ¿Cuántos no aceptan la eternidad de Cristo? Y eso es un pecado grave a la vista de Dios, es estar perdidos para siempre. Y acá habla claramente, ¿verdad? ¿Qué dice allí? En el principio ya existía el Verbo, o sea, cuando llegó a ser el universo, ¿qué pasaba con el Verbo que es Cristo? Ya Él existía junto al Padre, a la divinidad, de manera que Jesús es eterno, tanto como el resto de la divinidad, y nos habla con toda nitidez, ¿verdad?, el texto bíblico. Desde el principio estaba con Dios, dice, todas las cosas por quien fueron hechas, por Él fueron hechas. Y saben, el texto que sigue es impresionante, leamos ahora. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estoy poniendo énfasis en esto, ¿saben por qué? Porque llegó la última cena pascual de Jesús en este mundo, con los discípulos. Allí estaban, Él les dijo, cuánto he deseado comer de esta Pascua antes que yo padezca, porque no voy a beber más del jugo de la vid y de este pan, que estaban allí como simbólicos, ¿verdad? Hasta cuando lo haga nuevo en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. No entendían la eternidad de Cristo y era peligroso, aunque la entendían a medias, pero no alcanzaban a entender del todo. Pero entendemos nosotros hoy, que vivimos ya tanto tiempo después, esta gran profecía de paso aquí que Matías realizó, ¿no es cierto?, y que la hizo muy bien hecha, aquí, y bueno, ya lo conocen, pero ya dentro de pocos días más, en la próxima semana, si Dios quiere, lo van a conocer más de cerca. ¿Saben, hermanos? Cada cosa estaba escrita, cada cosa tenía su año, no iba a ocurrir así nomás. Cuando el Mesías llegase al mundo, llegó en el tiempo perfecto, exacto. Cuando Cristo fue bautizado en el tiempo perfecto. Cuando Cristo llegó hasta el madero y dio su vida en la cruz del Calvario, llegó en el tiempo exacto también. Esto debe estar comprendido por nosotros desde el mismo comienzo. Por eso tenemos el diagrama a mis espaldas, porque no quiero hablar como temas así vulgares, nomás donde ponemos un montón de ilustraciones y cosas, y no aceptamos la esencia misma de lo que es la muerte en el Calvario de aquel que creó todas las cosas para que podamos tener vida eterna. En el tiempo profético exacto, Cristo vino al mundo. Por eso dice el pasaje lo siguiente. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bueno, ¿por qué dice así? Hay algunos que entienden mal este pasaje, inclusive. Dicen, ¿no ves que la ley de Dios en realidad era una maldición? No, está hablando de la ley ceremonial, porque aún la ley ceremonial que tenía que ver con el corderito que moría, ¿verdad?, y demás, y las hierbas amargas, etcétera. Todo lo que ya nosotros conocemos en parte de la mayoría de los cristianos. Todo eso tenía un significado, hasta en esos detalles se fijó el Señor para que nosotros entendamos a Jesús y lleguemos a amar al Todopoderoso, porque Satanás trajo la desgracia, la amargura a este mundo, la desgracia horrenda de que realmente llegamos hasta no comprender al Creador. Por eso, pero cuando vino o cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el apóstol Pablo es categórico, allí en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley. ¿Qué ley? Esa ley ceremonial que le recordaba al hombre constantemente lo que es la esclavitud del pecado, la que es la desgracia del pecado. Y por supuesto que la paga del pecado es muerte, como nosotros ya sabemos. Entonces, ahora, sin Cristo no hay salvación. Y esa ley ceremonial le hacía recordar constantemente al pueblo de Dios, tanto en el cordero hasta como en las amarguras de las hierbas amargas, que el pecado es amargo, que la paga del pecado es muerte. Queremos vivir para siempre. Mi apreciado hermano, aún frente a la tumba de un ser amado, podemos encontrar la vida y la vida eterna, si tan solo amamos al Rey del universo. Continúa diciendo la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora todavía el Señor da señales para que tú y yo entendamos mucho. Cristo no sería un hombre más, aunque se haría hombre, ¿verdad?, para ser nuestro Salvador. Es lo incomprensible del gran plan de salvación. Cristo fue eterno siempre y también dejó esa eternidad para venir a este mundo, ¿verdad?, y ser nuestro poderoso Salvador. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Por tanto, el Señor mismo, decía el profeta Isaías, 7 siglos antes de que Cristo viniese a este mundo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. De manera que eso debe quedar claro. María fue virgen. O sea, el nacimiento de Cristo es un nacimiento virginal. De paso, María nunca más tuvo un hijo, como algunos creen, ¿verdad? Jesús tuvo hermanastros de parte de José, pero no, ¿verdad? Jesús nació de María. Pero hay algo que tengo que yo recalcar un poquito, porque a veces podemos pensar mal. Y yo lo que estoy diciendo lo digo de lo más profundo del corazón. No te desesperes si alguna cosa no lo entendiste o te enseñaron mal, porque el diablo torció todas las doctrinas de la salvación para que nosotros no entendamos y no seamos salvos. Le llaman a María la Madre de Dios, pero escúchenme. María fue un ser, por supuesto, la bienaventurada Virgen María, significa feliz de esa mujer que realmente amaba a Dios de todo corazón. Pero saben, el nacimiento se lo dijo un ángel, como veremos enseguidita, ¿verdad? Y ahora no podemos llamar así, porque Dios es grande, es el excelso, el eterno. Recién hablamos de eso, de la eternidad. María no es eterna. María necesita de Jesús, el Salvador del mundo, para ser salva. Claro que fue un privilegio muy grande, por eso la Biblia dice bienaventurada. Eres tú entre todas las mujeres, porque una mujer, ya Cristo lo había indicado en los portales de Edén, él nacería, llegaría a ser una célula en el vientre de María para ser nuestro poderoso Salvador, engendrada por el Santo Espíritu de Dios. Ahora, allí tenemos en la lámina, ¿verdad?, que está en la pantalla, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, el versículo 2 y 3 nos dice lo siguiente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quedó claro? Qué hermoso pasaje. Pero tú, Belén Efrata, era una pequeña aldea insignificante en aquellos días. De manera que Jesús no nacería en Jerusalén, sino que nacería en Belén de Judá, a muchos kilómetros de distancia. Para aquellos días eran muchos kilómetros de distancia. ¿Y saben? Eso debe quedar grabado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Señor decía el lugar. Nacería de una virgen. Está claro. Claro, los que no quisieron entender le llamaron a Jesús hasta hijo de fornicación, como ya conocemos. Qué triste condición aquellos líderes religiosos que enseñaron al pueblo estas cosas. Y por supuesto muchos se perdieron por esta maldición del pecado, porque el torcer la Biblia es lo peor que puede existir, y el torcer las profecías de Dios. Ahora continúa diciendo el texto 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Jesús dejaría la eternidad, se haría humano por nosotros, para morir por nuestras transgresiones. Y ya vamos a leer un pasaje que a mí me emociona en gran manera, este pasaje de Isaías 9:6.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Saben, nosotros estábamos destinados a la muerte eterna. Los hijos de Adán y Eva, por más que llegarían a ser de estatura igual a la de sus padres, ¿verdad?, en el principio, pero estaban condenados a la muerte eterna. O sea, no tenían hijos. La raza humana no tenía hijos. Me refiero, no tenía hijos para la eternidad. Es la raza humana destinada a morir por los siglos sin fin de la eternidad. Pero el Señor ahora le daría un hijo eterno. ¿Notaron lo que dice el texto bíblico? Para que realmente la eternidad del hombre pueda ser restaurada otra vez y podamos vivir la eternidad. Yo de nuevo leo el pasaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por eso, en realidad Dios permitió que muchas de las madres de Israel fuesen estériles, para que recordasen, cuando nacía un niño por milagro de Dios, que el nacimiento de Cristo era un nacimiento milagroso, un nacimiento fuera de lo común. El Santo Espíritu de Dios habría de engendrar en él ahora esa célula viviente y eterna. Jesús dejaría los días de la eternidad para buscarnos, y ese sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe ¿de qué? De paz. Por eso no hay un nombre más excelso que este. Y yo les recalcaba recién, ¿verdad? No hay un nombre mayor que este. A Él debemos dirigir nuestras peticiones, a Él debemos orar. Y en esta Semana Santa ojalá que podamos orar como nunca antes y poner nuestras plegarias al lado de Él, en las manos de Él, para que pueda responderlas. Llegó en el tiempo señalado. Y ahora voy a referirme a un hecho que ocurrió un buen tiempo después del nacimiento de Jesús, para después referirme a los pastores. Pero en primer lugar me refiero a aquellos 3 sabios del Oriente que vivían lejos, estaban en medio del paganismo, pero ellos escudriñaban las Escrituras, escudriñaban las profecías, como tengo aquí en mi espalda. Hoy no es el momento de analizarla, pero ya vamos a analizarla, ¿verdad?, más en estos días. Llegó en el tiempo señalado. Del profeta había escrito, el profeta Balaam, que inclusive después en un tiempo de su vida se apartó de Dios. Pero allí inspirado por el cielo, el profeta dice lo siguiente en Números 14 y 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Moab significaba el pecado porque eran pecadores al extremo. Y allí le abre Israel, ¿verdad? Y ellos miraban y estaban mirando porque, miren lo que dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y ellos, por las otras profecías, aún por esta que tengo a mis espaldas, ellos sabían que estaba llegando el momento de que el Redentor del mundo iba a aparecer. Y miraban, y ellos eran astrólogos, estudiaban las estrellas, les gustaba ver las maravillas de la creación de Dios, porque aquellos 3 magos del Oriente, como lo llamamos normalmente, ¿verdad?, no eran magos en cuanto a la magia, sino que eran estudiosos de la naturaleza. Y ellos esperaban, pero va a aparecer la estrella de Jacob. Esa estrella de Jacob que es el don de Dios, la estrella de Jacob que nos va a conducir, porque ¿a dónde van a ser? No sabemos, no entendemos bien, no comprendemos, pero van a ser, allí va a aparecer la estrella de Jacob y miraban a los cielos todos los días cuando se iban aproximando en la profecía, hasta el momento cuando apareció la estrella de Belén. Qué tremendo es pensar en esto. Pero ¿saben? En ese mismo instante Jerusalén estaba en tinieblas. Estaban allí a 110 kilómetros del lugar donde Cristo nació, sin embargo estaban en tinieblas, completamente en tinieblas. Miren allí en San Mateo capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Qué triste pasaje este. Aquí dice que llegaron los magos del oriente hasta el palacio de Herodes. Le preguntan, ¿dónde está vuestro rey? Ha llegado el Mesías de Dios, ha llegado nuestra salvación, ha llegado todo. Y ya veremos algunas cosas más.
Aquí estamos, queremos también nosotros, acéptennos. Y venían del paganismo, atravesaron un largo desierto, venían cargados de donativos especiales para ese nuevo rey que habría de nacer. Por lo tanto, ahora dinos, oh rey, ¿dónde está para que nosotros también podamos adorarles como ustedes le adoran? Pero le estaban adorando ellos, le adoraba Herodes, le adoraban los judíos. No, en absoluto. ¿Qué dice el texto? Oyendo esto, dice, se turbó y con él toda Jerusalén. Hasta llegó a tal punto de indicar la muerte, porque Dios tuvo que hacer un milagro y sacarlo de allí y llevarlo a Egipto, porque si no lo hubiesen matado a Jesús ya en esos días. Satanás había nublado la mente de aquellos que estaban realmente, conocían tantas cosas, conocían la palabra de Dios. Los fariseos eran los que realmente eran los que fueron puestos para cuidar la ley moral, la Torá de Dios. Sin embargo, habían llegado a estar tan lejos de Dios. Tiemblo al decirles esto, porque nosotros tenemos un conocimiento enorme de las cosas de Dios. Al fin del tiempo, esta pandemia que está pasando no está ocurriendo por la casualidad. Es ya parte de lo que significa haber entrado en ese embudo que nos va a llevar hasta el momento cuando Cristo regrese. Porque no crean que las cosas se van a arreglar así nomás, y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en la tierra. La economía mundial destruida al máximo, la moral de los hombres aniquilada completamente. Mis hermanos en Cristo, ¿qué estamos pensando? ¿Estamos entendiendo o estamos como los judíos de antaño? ¿Estamos turbados o estamos felices porque el Rey vendrá? Que el Señor puede enjugar nuestras lágrimas de dolor, de tristeza en este momento, porque no hay alegría en un mundo totalmente arruinado. Miren San Mateo capítulo 2, el verso 21. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Quiero decirles algo antes para que entendamos mejor el pasaje. En realidad, Herodes tuvo que llamar a los por supuesto, los que cuidaban la ley y cuidaban las cosas de Dios, y ellos sabían el lugar donde iban a ser. Y le dijeron, lo hallaréis en Belén de Judá. Ellos ya. Sin embargo, Herodes se enfureció. ¿Quién iba a amenazar su dinastía? Y más, no solamente Herodes, sino también los otros. Tenían temor hasta los hebreos, ¿verdad? Me refiero a los que cuidaban los líderes religiosos, estaban realmente enseñando mal al pueblo, querían un guerrero. ¿Y cómo? Un niño. No entendían, ni lo que leían entendían. Pues cuando el ser humano no está guiado por el Espíritu Santo, llega a creer cualquier barbaridad, cualquier cosa. Por eso, hermanos míos, hay peligro en estos días que nosotros también, invadidos por videos de cualquier cosa en nuestros smartphones, ¿verdad? Creamos cualquier disparate. El mundo nuestro no va a terminar por la pandemia, vuelvo a repetir. ¿Va a morir gente? Sí, muere gente, por supuesto. ¿El virus existe? Sí, existe el virus. No neguemos las cosas que son claras, porque estaríamos negando a Dios aún a las señales del fin. Pensar que hay algunos que conocen la ley de Dios, guardan las cosas de muchas cosas de la ley de Dios, pero sin embargo hablan cualquier cosa con donde los políticos se metieron para creer que las vacunas así y asá, que eso no es. No, cuidado. Dios cuida de este mundo, Dios te cuida, mi hermano. Claro que podemos morir en cualquier momento de esta vida, no sé, solo Dios sabe, pero cuando nos llegue ese momento, estemos asidos poderosamente de aquel que dejó todo para venir a buscarnos un mundo triste. Entendamos el plan de salvación. El plan de salvación no va a terminar por una vacuna. Dios sostiene los vientos. Entonces no creas que los hombres puedan hacer una vacuna para exterminar la raza humana. No, eso no es así. Es una mentira, es una falacia. Y si eres hijo de Dios, haces un pecado en creer en semejante cosa. Pide al Señor que Él siga sosteniendo los vientos hasta cuando hayamos puesto nuestra vida en orden con el cielo. Hermanos, ¿por qué entonces Israel se perdió? Por la misma razón que yo estoy diciendo recién, acaba de decir. Creyeron cualquier cosa en lugar de aceptar las profecías de Dios. La mente humana es capaz de creer los disparates mayores. Perdonen la palabra que estoy diciendo. Cualquier error
Aún creerle a la ciencia humana en lugar de aceptar la palabra de Dios. ¿Qué vale más? ¿Las cosas humanas o la ciencia de Dios? ¿Qué decíamos recién? David dice claramente, tú sabías acerca de mi embrión. Allí me conociste. Todo estaba escrito en tu libro. Aún entonces también tú estás escrito en el libro, pero tú debes definir si Dios tendrá que borrarte de ese libro para siempre, por la eternidad, o vas a vivir para siempre. ¿Qué vas a hacer? Ahora, escribieron muchos de ellos, no todos, por supuesto. Muchos, digo, la mayoría. Y los profetas escribieron guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, los pastores, ¿verdad? Saben que los ángeles de Dios estaban apurados. El niño había nacido ya en Belén de Judá, en un pesebre más humildemente de lo que jamás nosotros podemos imaginar. Allí estaba el Rey del universo, el creador de todas las cosas para ser nuestro Salvador. Y saben, hermanos, no estaba tan hermoso como se ve allí en la pantalla, ¿verdad? Porque estaba entre los animalitos allí. Y los pastores, ellos entendían más o menos, más que los sacerdotes. Y los ángeles buscaban el lugar, los ángeles estaban buscando el lugar para cantar, para alabar el nombre de Dios. Cuando repentinamente, cuando ya estaban por retornarse con tristeza y dolor, encuentran un grupo de pastores que estaban allí afuera y ellos estaban comentando acerca del Mesías que tendría que venir. Y entonces estalla el cielo y se ve la estrella, ya lejos, ¿verdad? Los magos del oriente, pero ellos allí al lado de Jerusalén. Y entonces, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Realmente entendemos lo que es Cristo. Hermanos míos, no te confíes en los ritos de la Semana Santa. Cuidado con esas cosas. Porque nadie puede crear a Dios. Ahí toman algunos religiosos, muchos religiosos en la tierra, todos días van a tomar y ahí está, invocan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora es Dios. Eso no dice la Biblia. Eso es una mentira, un error garrafal, terrible. Cambia la vida, acércate a Dios como nunca antes. Es hora de dejar el sueño de muerte. Cristo vuelve pronto a la tierra, hermanos. ¿Por qué se perdió Israel? Leamos Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El texto es demasiado claro, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Llegaron a creer cualquier cosa de enseñanzas humanas. Como hoy también puede haber hijos de Dios, del Israel de Dios, estoy hablando en primer lugar, creyendo cualquier cosa en lugar de aceptar la palabra de Dios y creerla de todo corazón y aceptar para actuar conforme a la palabra de Dios. Dios ha dado leyes de salud que tenemos que respetar, por supuesto, en la Biblia y debemos aceptarlas rigurosamente. Por eso a veces cuando veo gente que no se cuida y aún tira el barbijo lejos y hace cualquier cosa, yo digo, qué terrible, porque Dios puso leyes de salud. El Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De manera que si queremos que Dios nos libre y nos cuide de las pestes que andan, debemos cuidarnos nosotros en primer lugar. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Ahora el Señor es el que maneja todo. Si tú eres fiel, el Señor nos va a guiar y nos va a acompañar, ¿verdad? Allí está. Ignoraban las cosas de Dios. Por eso, ahora, Jesús lloró, dice, amargamente. Llegó al final de su ministerio y lloró en un atardecer al ver a Jerusalén. Allí estaba Jerusalén, ubicada en un lugar, él tenía planes hermosos para Jerusalén. Hubiera brillado como una estrella realmente de Jacob en todo aspecto. Pero desgraciadamente, Israel o esa Jerusalén iba a ser aniquilada. Lloró amargamente, con lágrimas incontenibles. ¿Por qué? Simplemente porque dijo estas palabras que vamos a leer a continuación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Por el llanto de aquel que se hizo hombre. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis. Jesús sabía que ya no había más nada que hacerle.
Jerusalén desgraciadamente estaba perdiendo, ¿verdad?, para siempre. Leamos los textos siguientes. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué terrible, ¿verdad? Jesús sabía que esos líderes religiosos que lo habían de crucificar en unas pocas horas más, Él sabía de sobra que ahora estaban perdidos, hasta cuando digan bendito, pero no van a decir bendito porque ahora están arrepentidos, no. Porque simplemente ahora les saldrá de adentro a aquellos enemigos de Dios que crucificaron a Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando lo vean en gloria y majestad, cuando Él vuelva para llevarnos a un hogar. Porque todo fue escrito para que tú y yo vivamos para siempre. ¿No les parece la mayor esperanza esta? En esta Semana Santa esa es nuestra esperanza, debe ser nuestra esperanza. De lo contrario, ¿para qué ir a un templo? Si el que está dirigiendo un templo no habla de esta manera, entonces huye lo más rápido posible porque no es de Dios. Y lo que no es de Dios hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque mata mucho más que el coronavirus. Mata por la eternidad. Hermano mío, sé fiel. Acepta al Rey del Universo. Adán y Eva, allí estaban. Estamos mirando en la pantalla, como yo también. ¿Verdad? Estaban con el cuchillo en la mano, porque el Señor permitió que ellos viesen la sangre ese día, para que entendiesen más lo que era la muerte. Nunca habían visto la muerte. Y Él le dijo a Adán y Eva, yo los hice perfectos, para que vivan para siempre. Pero ahora la muerte se apoderó del planeta y ustedes cayeron, no hay nada que hacerle. Pero yo seré vuestro hijo. Hijo nos es nacido, decía la profecía, ¿verdad? Hijo nos es dado. Yo seré aquel que moriré, voy a pagar la deuda eterna que ustedes causaron en la ley moral de Dios, para que ahora, si ustedes quieren ser fieles, puedan vivir para siempre. Adán y Eva, con tristeza y dolor en ese día, pensaron en lo que va a ser el glorioso hogar. Y sin duda que los vamos a ver en la eternidad. Yo quiero, lo primero, por supuesto, ver a Jesús, pero después ver a Adán y a Eva, que van a ser perfectos cuando salgan en la mañana gloriosa de la resurrección. Una estatura enorme como Dios creó al hombre y a la mujer. Nosotros seremos enanitos, ¿verdad? Pero lentamente iremos creciendo hasta alcanzar la estatura que Dios le hizo al hombre. Hablo de muchos años, ¿por qué? Porque será en la eternidad, porque nos vamos a conocer, vamos a nacer, vamos a resucitar, mejor dicho, como estamos acá, ¿verdad? En la tierra, sin las células mortales. Eso sí, San Pablo dice que vamos a ser vestidos de inmortalidad, porque de lo contrario no podríamos vivir ni un segundo. Inmortales, para ver el trono excelso de Dios. Allí algún pintor quiso pintar el trono de Dios y lo pintó así. La Biblia allí en Apocalipsis habla de los serafines, de los querubines, de los representantes de otros mundos, ¿verdad? Que están en torno al trono de Dios y que de los concilios celestiales también cuando se reúnen. Pero un día ese nuestro Padre Celestial miró a este pobre mundo cuando se iba cumpliendo el tiempo, de acuerdo al conocimiento que, por supuesto, ya tenemos. Y allí el salmista dice en el Salmo 102, 19 y 20 lo siguiente. Porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. A pesar de la gloria, a pesar de la excelsa gloria que está en ese trono, ¿se olvidó Jesús de ti? ¿Se olvidó Jesús de mí? Y en las horas tristes, en las horas negras que estamos viviendo, tal vez los seres amados que estamos perdiendo por causa de la pandemia y otras enfermedades atroces, el cáncer y cuánta cosa tenemos en este mundo, ¿verdad? ¿Se olvida el Señor? ¿Se olvidó? Hermanos, no se olvidó Jesús. Por eso ustedes ven el título allí. ¿Le importará a Jesús de nuestra condición? Sí le importa, en primer lugar, porque lo arriesgó todo en el madero de la cruz del Calvario. Escuchemos este cántico mientras meditamos profundamente.
Le importará que en oscuridad camine con gran temor. Al anochecer en la lobreguez le acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltar en la prueba atroz, si he cedido al mal, a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción haya de acurar la hiel. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. La noche más triste y más negra que tú puedas imaginar le importan al Señor. Él nos ama de tal manera que quiere nuestra redención eterna. Nos destinó para que vivamos para siempre. Por lo tanto, mi apreciado amigo y hermano en Cristo, esa es nuestra mayor decisión que tenemos que tomar en este primer programa de Semana Santa. ¿Cuál es la decisión? Señor, toma mi vida. Me engañaron, tantos engaños, tantas religiones en la tierra, tanta desgracia, las voy a dejar para siempre. A ti te importa todo. Si estás sufriendo y estás en medio de la desgracia, si las drogas te han dominado, si la enfermedad te está llevando en este momento hasta el último suspiro, le importa al Señor. Hay llanto por ti, pero hubo un llanto que superó todas las cosas. El grito de la cruz del Calvario, cuando Jesús dio su vida por nosotros. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias porque pudimos recordar todo lo que tú hiciste por nosotros. Al empezar ya este tema, querido Padre, llévanos al hogar. En las noches tristes de la vida, Señor, consuélanos. En la amargura de esta vida, sácanos, nuestro Dios. No permitas que el enemigo cruel que tenemos nos haga perder la brújula de la patria celestial. Que podamos entender que los santos ángeles están siendo enviados por el Todopoderoso para consolarnos, para ayudarnos, para conducirnos, y que tu Santo Espíritu está golpeando la puerta de nuestro corazón para que podamos ser salvos y vivir por los siglos sin fin y en eternidad. Bendice a todos mis amigos y hermanos en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Apreciado hermano, sabes, mañana tendremos un tema hermoso. Mañana jueves 8, indudablemente será un momento muy particular. Horas decisivas reveladas por amor. Horas decisivas reveladas por amor. ¿Y sabes? Suscríbete, no te olvides de eso. Yo no lo dije al comenzar del día, pero ya
Matías, que está editando, él lo habrá recordado muchas veces, pero suscríbete, porque habrá grandes cosas estos días. Suscríbete, invita a todos tus amigos, fortalécete en esta Semana Santa, que estos días que pasaremos juntos podamos adquirir la mayor de todas las fortalezas. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta mañana.